toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es lunes 6 de abril del año 2020 y es el cumpleaños 180 de la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Un enigma la forma como murieron el exparamilitar soldado y el serbio en noche de juerga en Guamal. Suspenden al concejal Collazo Silva en cumplimiento de medida cautelar del Consejo de Estado. 95% de los villavicenses cumplen el aislamiento, dice Felipe Hartman. Talibanes acusan a Estados Unidos de violar acuerdos de Doha y amenazan con represalias. Ante denuncia por comprar víveres por 1.000 millones de pesos para ayudar a la población en Gaitán, responde la alcaldía. 20 militares muertos en un ataque yihadista en Malí. Colombia intenta contener el COVID-19 por su frontera con Ecuador. El gobernador amenaza con bloquear vías si no se cumple la restricción. Por delitos sexuales, separan a 19 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Estamos abandonados y sufriendo, señalan vendedores ambulantes de Villavicencio. El abogado chino pro derechos humanos Wang Guanzan sale de prisión. 3 mujeres y 2 hombres cercanos a alias Soldado en detención domiciliaria por muerte de 2 policías en Guamal. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Colombia se acerca a los 1.500 casos de coronavirus. Muertes ascienden a 35. En Bichada, policías aprenden lengua indígena e intensifican prevención contra coronavirus. 431.000 pesos es la multa a quienes incumplan la medida de movilización. Carabineros entregaron 300 ayudas en el corregimiento 7. Noticias falsas siguen produciendo pánico en el tiempo de pandemia. Cierre total al ingreso y salida de personas en Acacías. Pico y cédula y toque de queda en Arauca. Piden meter en cintura a Ecopetrol y a las petroleras para que respeten la cuarentena. Por aire y tierra tratan de hacer cumplir medidas excepcionales en la capital del Meta. Cerrarán fronteras en el Meta para evitar propagación de coronavirus. El Papa afirma que estar al lado de los pobres no es ser comunista. España alcanza 13.055 muertos y sigue recortando fallecidos y contagios. Unos 4.000 ataúdes de cartón para Guayaquil, donde siguen recogiendo cadáveres. Italia suma 525 fallecidos más en 24 horas y confirma tendencia a la baja. Un tigre de Nueva York tiene el coronavirus, según el zoológico de Bronx. La pandemia se acelera en Estados Unidos y se estabiliza en grandes focos como Italia y España. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:05. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias.
En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez y mi paisa Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. En Cantarrana, Virginia Cortés. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 5 minutos. Sigue siendo un enigma la forma como murió José Rivera, más conocido como Soldado, y quien disparó y causó la muerte al serbio Dejan Stanimirovic. El primero, conforme lo señalado por las autoridades, había militado y actuado como jefe de los paramilitares adscritos a las Autodefensas Unidas y al mando de los más tenebrosos e influyentes dirigentes como Cuchillo. Rivera se había reivindicado ante las autoridades y gozaba de libertad, pero al parecer mantenía nexos con el cartel de los Balcanes, que por intermedio de Stanimirovic enviaba el alucinógeno a Europa. El serbio llegó a Colombia y se hospedó en la casa de Rivera en Guamal para hacer negocio de exportación de coca. Determinaron realizar una reunión que amenizaron con música. Parejas y animados de licor y drogas decidieron jugar a la ruleta rusa, que consiste en cargar el arma con una sola bala y ubicándola en la cabeza disparar jugándose la vida. Repentinamente sonaron unos disparos y un hombre salió tambaleante a la vía. Cuando lo encontraron dos policías que lo trasladaron al hospital, pero llegó sin signos vitales. Los agentes, al observar rastros de sangre donde recogieron al serbio en una patrulla, llegaron hasta la casa del ex paramilitar Luis Rivera y fueron recibidos con ráfagas desde el interior de la vivienda. Dos agentes murieron instantáneamente y sus compañeros repelieron el ataque. Estaba la esposa y otras personas que ahora declaran sobre la forma como se desarrollaron los acontecimientos en Guamal. Es de anotar que Stanimirovic era ampliamente conocido en el bajo mundo y buscado por la Policía Internacional hace más de 10 años, ya que tenía conexiones con varios países como Eslovenia, Macedonia, Kosovo, Rumania, Francia, y ahora se proponía dirigir nuevas operaciones en otros lugares del mundo. El presidente del Consejo de Villavicencio, Jorge Enrique García Cangrejo, mediante resolución 086, apartó del cargo al concejal Carlos Andrés Collazo Silva del partido ADA en cumplimiento de medida cautelar emanada del Consejo de Estado. Se produce la vacancia temporal hasta cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta resuelva una demanda de acción de nulidad electoral promovida por Jorge Iván Gómez Urrego. La magistrada Nelcy Vargas Escobar, quien sustancia el trámite procesal de la demanda, negó en su momento la suspensión del cargo del accionado y el demandante acudió en segunda instancia ante la sección quinta del Consejo de Estado, donde el pasado 12 de marzo fue concedida la medida cautelar. Solo el 1 de abril fue notificado el Consejo de Villavicencio, precisó el presidente García Cangrejo, al tiempo que señaló que no ha sido notificado respecto de la suspensión del concejal David Fernando Barbosa Posada del partido Autoridades Indígenas de Colombia. El demandante sostiene que el 7 de mayo de 2019 Collazo suscribió el contrato 943 de prestación de servicios profesionales de abogado en asesoría jurídica externa para el apoyo de la Secretaría de Salud de la Gobernación, con un término de ejecución de 6 meses por valor de 39 millones de pesos. La norma prohíbe celebración de contratos con el Estado 12 meses antes a las elecciones. 7:08 minutos. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. El alcalde Juan Felipe Harman, después de los recorridos por distintos puntos de la ciudad, aseguró que el 95% de la ciudadanía cumple el aislamiento total y con todas las medidas de restricción para evitar la propagación del virus COVID-19. El mandatario local ha realizado sobrevuelos en labores de inspección para comprobar el estado de las calles y las vías de ingreso a la capital del Meta. Asimismo,
el coronel Alfonso Quintero Parada, comandante de la policía, declaró que el cumplimiento al aislamiento se logró evidenciar durante el sobrevuelo realizado para supervisar la observancia a esta medida en toda la ciudad y sus municipios aledaños. Se logró evidenciar flujo vehicular mínimo y baja reunión de ciudadanos en los lugares de mayor concentración de personas, como la zona céntrica, como también sobre los principales ejes viales de la ciudad. Pese a que el alcalde dice que todo se ha hecho con pulcritud, en Gaitán una ciudadana denunció supuesta anómala contratación. En mensaje al procurador defensor del pueblo, ministro de Hacienda y otros altos funcionarios del Estado, María Hermencia Mendoza, manifiesta que entre la alcaldía y el ciudadano Jorge Plazas se suscribió un contrato por 1.000 millones de pesos para el suministro de víveres a la población a fin de tratar de mitigar los efectos que se vienen produciendo por la pandemia que se registra en el mundo y que afecta a buena parte de la población en Puerto Gaitán. Un portavoz de la alcaldía dijo al noticiero del Llano que el burgomaestre siempre actúa conforme la ley y que en este caso lo ha hecho con base en la diligencia que tiene que darse para atender a la población que afronta dificultades. Esperamos, dijo el portavoz, que los organismos fiscalizadores y de control hagan la investigación para establecer su veracidad. 7 de la mañana, 12 minutos en el noticiero del Llano. El Papa Francisco afirmó que estar al lado de los pobres no es ser comunista y que se nos juzgará al final de nuestras vidas por cómo nos comportemos con ellos durante la homilía que pronunció en la misa matutina en la capilla de su residencia, Casa Santa María. Francisco también criticó a las gigantescas organizaciones humanitarias que dedican más dinero al personal que a sus actividades. Francisco explicó, la mayor parte de los pobres son los que no vemos, y añadió que la mayoría de las víctimas pobres de las políticas económicas y financieras y algunas estadísticas recientes lo resumen de esta manera: hay mucho dinero en manos de unos pocos y mucha pobreza en muchos. España alcanzó este lunes 13.055 muertos por coronavirus, tras registrar 637 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 24 de marzo, mientras que también baja el ritmo de nuevos contagios. Los nuevos casos totalizan 135.032, con un incremento diario del 3,2 al ritmo de crecimiento más bajo desde el inicio de la extensión de la pandemia en España, según los datos divulgados por el Ministerio de Sanidad. Esta ralentización generalizada se produce justo cuando se cumple una semana desde cuando se paralizó la actividad económica no esencial, una medida tomada por el gobierno para reducir la movilidad con el objetivo de disminuir los contagios. 7 de la mañana, 14 minutos en el Noticiero de Llano. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierta, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Ahora que estoy despierta, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz en muchos pueblos destrozado, porque si le queremos y le necesitamos, ¿por qué no terminamos de hacer llorar a Dios?
orar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz en muchos pueblos destrozados, porque si le queremos y le necesitamos, ¿por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 16 minutos. Más información en el Noticiero del Llano. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, amenazó con bloquear las vías de ingreso al Meta si no se cumplen las medidas de restricción a la movilidad durante el aislamiento y la cuarentena para evitar la propagación del virus COVID-19. Así nos toque colocar obstáculos, atravesar carros en las vías, pero no permitiremos que sigan violando las normas de restricción por las carreteras secundarias y vías nacionales, dijo el mandatario. En tono severo se refirió a quienes no asumen la responsabilidad de acatar las medidas de cierre de vías y aislamiento total y se desplazan tranquilamente por las vías nacionales. El bloqueo ya se comenzó a promover en San Martín de los Llanos, donde el líder Juan Carlos Quinchúa movió a los taxistas que colocaron sus automotores en las vías de acceso para reclamar a las autoridades controles de acceso, especialmente en las carreteras nacionales. En Guamal también se evidencia manifestaciones de rechazo a las llegadas de personas al municipio. A su vez, el gobernador les notificó a quienes piensan desplazarse desde Bogotá: no se permitirá que unos vagos que llegan de Bogotá a pasar vacaciones lo hagan. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, España, Italia, Ecuador y otros países, los muertos se suman por centenares en un solo día. La gente de Bogotá no venga al Meta porque se van a regresar, y con un comparendo, declaró Juan Guillermo Zuluaga. 7 de la mañana, 18 minutos en el Noticiero del Llano. Y ahora hacemos el contacto con Arnulfo Mendoza, es el presidente del Sintraelecol en el departamento del Meta, concretamente labora en la electrificadora del Meta, y queremos hacerle unos interrogantes que tienen que ver precisamente con la forma como se compra la energía a las grandes compañías y la necesidad que se tiene de una explicación por parte de la compañía, pero como usted la conoce, nos la dio a conocer en el Noticiero del Llano para de esta manera despejar dudas. ¿Cómo es la forma como se presenta el sistema tarifario en el departamento del Meta? Señor Mendoza, muy buenos días. A todos nuestros usuarios, que hoy son más de 330.000 usuarios que tiene la electrificadora en todo el departamento del Meta. Pues efectivamente la empresa tiene un método para la compra de energía y digamos que existe una demanda de energía, y de acuerdo a esa demanda la empresa compra entre el 85 y el 90% de energía. Hoy la empresa, y de acuerdo a la información que la gerencia general nos ha entregado, la electrificadora del Meta tiene energía comprada hasta el 2023. Ese es un tema que pues la empresa compra energía, en el proceso de compra energía a 5 años. ¿Por qué compra entre el 85 y el 90% de la demanda, el total de la demanda? Es decir, la empresa trae mes a mes un historial de consumo y de acuerdo a ese historial compra la energía. Eso está reglamentado, eso incluso son órdenes de la junta directiva de la empresa. Es importante informar que este tema tarifario de la tarifa de energía eléctrica está regulado y está vigilado por la
Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, en el mes de febrero del presente año hubo un incremento en la tarifa del kilovatio, un incremento de más de 40 pesos por kilovatio, en lo que tiene que ver con todos los estratos socioeconómicos, porque es importante recordar que también los estratos 4, 5, 6 la empresa les está cobrando 4 pesos más por kilovatio del año anterior, por decisión del gobierno nacional, que a través de un proyecto de ley lo pasaron para salvar a Electricaribe, según el gobierno. Es decir, el dinero que se robaron, ¿no es cierto? Que se robaron allí los señores de la costa con los españoles. Claro, la Electricaribe tiene otra discusión. Acordémonos que Electricaribe fue privatizada, muchos le dijimos como trabajadores y sindicatos, y se nos opusimos a la privatización de esa empresa. El gobierno, con el afán de negocio que tenían allí, la vendieron y miren las consecuencias. Ese es el resultado de las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, en este caso de la energía, que también quieren echarle mano a este gobierno a la electrificadora del Meta para venderla. Por eso nosotros nos oponemos y estamos dando una pelea para no permitir la venta a la electrificadora del Meta. Entonces, esos valores los ha venido cobrando ya por decisión del gobierno nacional, 4 pesos por kilovatio a los estratos 4, 5 y 6 para salvar a Electricaribe. Pero ¿qué pasa ahorita para esta fecha en el periodo de febrero del 2020? Que hubo un incremento de más de 40 pesos por kilovatio. Entonces, la empresa venía compra energía, como le decía, entre el 85 y el 90% del total de la demanda. ¿Por qué la empresa no compra en 100%? Dirán muchos usuarios. Pues porque si no consume ese 100% de energía, la empresa tiene que salir inmediatamente a vender el sobrante, porque eso allí se está midiendo por horas. Entonces tiene que salir a vender el sobrante. Por ejemplo, si compra kilovatio a 200 pesos y en el momento que la empresa tenga que salir a vender a la bolsa, lo que sobre energía está a 100 pesos, la empresa estaría incurriendo incluso en un detrimento, porque estaría perdiendo 100 pesos por kilovatio. Entonces, por eso la empresa compra más o menos ese margen, entre el 85 y 90%. ¿Qué pasó en febrero? En febrero, por la misma temperatura, estuvo en el 29.6 grados, a diferencia de febrero del año pasado, en 2019, estuvo en 28 grados. Entonces se incrementó el consumo, se incrementó la demanda del consumo. ¿Y por qué se incrementa la demanda del consumo? Pues porque cuando hace calor, hace más calor, nosotros los usuarios normalmente pues prendemos más los ventiladores, más tiempo, la nevera, es decir, hay más consumo y eso disparó la demanda y superó ese porcentaje que la empresa había comprado y la empresa tuvo que salir a la bolsa a comprar energía. Desafortunadamente, el precio de bolsa en su momento estaba disparado. ¿Qué pasó? Al estar disparado el precio, porque esos son variables también, al estar disparado el precio, impactó inmediatamente en la factura de nuestros usuarios. Por eso fue que se incrementó y llegó costoso. Digamos que entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? La recomendación es que ahorremos energía. Mire, los estratos 1, 2 y 3 tenemos un subsidio. Hoy el 80% de los usuarios están subsidiados. Entonces, el estrato 1 tiene un subsidio hasta del 60% hasta 173 kilovatios. El estrato 2 tiene un subsidio hasta del 50% hasta 173 kilovatios. El estrato 3 tiene un subsidio del 15% hasta 173 kilovatios. Es decir, que si el usuario consume 170, 168 kilovatios, está subsidiado. Pero ¿qué pasa si se pasa de los 173 kilovatios?
De esos 173 kilovatios en adelante se le cobra la tarifa plena. Eso dispara inmediatamente el consumo. Y lo que hemos visto en las reclamaciones que han venido haciendo los usuarios, pues claro, por el mismo tema de la temperatura, se pasaron a 250, 300, 280 kilovatios, y eso hizo pues que inmediatamente se notara en la factura el precio y incrementó, pasó la demanda, ese porcentaje de energía que la empresa tenía comprado, y obviamente que impactó también porque subió el precio del kilovatio. Nosotros o esperaríamos que ahorita ya entra el invierno, digamos que baja la temperatura, baja el consumo, entonces se estabilice el precio, y eso es lo que esperaríamos nosotros también como trabajadores y como organización sindical. Señor Mendoza, ¿cuántos trabajadores tiene a contrato y a término indefinido la compañía, y cuántos tiene por tercerías? Mire, la empresa tiene una planta de personal directa de 219 trabajadores. Esa es la planta de personal directa. Y tiene a través de unas empresas contratistas, tiene aproximadamente 400 trabajadores que laboran para la empresa en actividades que son misionales, actividades que son permanentes de la empresa. Ese es el personal que labora allí para la empresa. Estamos hablando casi de unas 600, 700 personas. En 30 segundos, que es el tiempo que nos queda, defina usted por qué circunstancia nos tenemos que oponer la gente del departamento del Meta a la privatización, a la venta de la electrificadora. Mire, son varias. Primero porque la empresa, al ser privatizada, van a venir, son multinacionales extranjeras a comprarla. Las consecuencias que puede tener la privatización de la empresa en la prestación del servicio, el privado no va a venir a hacer inversión en los sectores, los estratos socioeconómicos más bajos, porque al privado le interesa esa rentabilidad del negocio. Mire lo que pasó en Electricaribe. En Electricaribe el mal servicio, quebraron la empresa. Aquí lo del gobierno nos echa el cuento que es que lo público es malo y que hay que venderlo, y que el privado es lo bueno. En Electricaribe quebraron las empresas, fueron los privados, se llevaron la plata para otros países, dejaron el cascarón allí de la empresa y el problema a los usuarios. Por eso nosotros aquí en la región, en el departamento del Meta, mantenemos la bandera arriba diciendo no a la venta de la electrificadora del Meta. La venta de la electrificadora del Meta es nuestra, la electrificadora del Meta no se vende, porque es que es de nosotros, la región, de los usuarios, y la empresa lo que hay es que administrarla de una forma transparente. Siempre hemos pedido que la empresa, con un buen gerente, con una buena gestión, la empresa la sacamos adelante. Mira, entiendo que al 31 de diciembre del año 2019 la empresa está generando una utilidad de aproximadamente 70.000 millones de pesos. Eso es una empresa, es un dinero que puede venir para ser invertido, para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Arnulfo Mendoza, el presidente de Citraelecol Nacional, aquí en la seccional del Meta, estuvo en el Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras, explicando por qué el aumento en el valor de las tarifas de electrificadora, y en segunda instancia por qué nos tenemos que oponer a la venta de esta compañía, pensamiento que tiene el señor ministro Carrasquilla y quienes comandan el alto gobierno. Aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 7:29 minutos. La frontera de Colombia con Ecuador, de 586 kilómetros, tiene por estos días una vigilancia reforzada del ejército para controlar 37 pasos ilegales, restringir el ingreso de inmigrantes y contener el coronavirus. Los pasos oficiales fueron cerrados a mediados de marzo y el gobierno colombiano reforzó con 500 soldados su presencia militar, y desde entonces las trochas del suroeste se convirtieron en la única alternativa para aquellos que buscan la ayuda que no encuentran en sus países. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM.
Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajasiga 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com y Estérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com, 7:30 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Estos son los escuadrones que matan a los líderes sociales. En emergencia por coronavirus han matado a 8. Estos son 14 de los verdugos que se han identificado. La Envidia, así se llama la vereda de Tarazá, Antioquia, por donde merodea Emiliano Alcides Osorio Macea, alias Caíno Pilatos. Tiene 40 años de edad, un campamento con planta eléctrica, provisiones que le llevan arrieros bajo amenazas y un puesto en el cártel de los 14 principales asesinos de líderes sociales que la policía reveló el pasado jueves en la sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado. Las autoridades están seguras de que él es uno de los culpables de que desde el 17 de marzo, cuando el presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria por coronavirus, se hayan matado a 8 líderes que, además del trabajo comunitario, habían comenzado labores de prevención frente al contagio en zonas remotas. Las Naciones Unidas y la OEA, al igual que gobiernos como los de Alemania, Francia y Suecia, entre otros, advirtieron que la pandemia puede ser usada por organizaciones criminales para acrecentar el número de sus víctimas y objetivos a dar de baja. Luis Soto es una de las más recientes víctimas. El ex concejal fue baleado en el municipio cordobés de La Apartada, zona de influencia de Caín, que se disputa una de sus viejos socios y ahora enemigos, el Clan del Golfo. Noticiero del Llano informa, un concejal sin licencia asume responsabilidad por accidente de tránsito en Cali. El concejal de Cali, Terry Hurtado, asumió toda la responsabilidad por el accidente de tránsito que protagonizó en la capital del Valle del Cauca hace unos días, cuando estrelló contra un poste el vehículo que le proporcionó el Concejo de Cali. Hurtado admitió que se distrajo por un momento cuando le entró una llamada a su celular y perdió el control de la camioneta, que fue a parar contra un poste que sostiene una cámara de seguridad. En el percance, ni el concejal ni otra persona resultaron lesionados. El concejal aseguró que él tiene permiso de la alcaldía de Cali para movilizarse durante la cuarentena para transportar alimentos a asociaciones protectoras de animales. De hecho, Hurtado es conocido como el concejal animalista. Desde otras cámaras de seguridad se ve cuando el carro conducido por el corporado se estrella aparatosamente contra el poste y a los pocos segundos desciende del carro el concejal, al parecer con un celular en su mano izquierda, y se lamenta por el accidente. Noticiero del Llano informa. El embajador San Clemente debe responder a su vinculación a casos de narcolaboratorio. Defensa del embajador se declara desconcertado por anuncio del fiscal de que enviará caso a la corte. Los abogados de Fernando San Clemente, embajador de Colombia en Uruguay, se declararon desconcertados ante el anuncio del fiscal general Francisco Barbosa de vincularlo al hallazgo de un narcolaboratorio en una finca de la familia de su propiedad en Huasca, Cundinamarca. Barbosa lo señaló en entrevista con Yamid Ahmad este fin de semana. No solo lo citaremos, lo vincularemos. De hecho, la semana pasada ordené la designación especial a un fiscal ante la Corte Suprema. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Asesinaron en Ecuador a esposa de Sinaloa, narco de las disidencias. El comandante de la policía en Putumayo, el coronel Francisco Gelbes Alemán, le confirmó a los medios de comunicación que fueron asesinados en territorio ecuatoriano, en la frontera, 3 ciudadanos colombianos, entre ellos la viuda del narcotraficante Pedro Bermango y alias Sinaloa, asesinado en marzo del año pasado por sus propios hombres. La policía de la parroquia General Farfán en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, lo contactó el viernes para informarle del asesinato de 3 colombianos en su territorio, por lo que se hacía primordial adelantar un corredor humanitario para el traslado de los cuerpos a Colombia.
El comandante de la policía en Putumayo señaló que la investigación la adelantan las autoridades ecuatorianas, que hasta el momento han podido confirmar que una de las víctimas fue identificada como Yoli Patricia Arroyo, viuda del narcotraficante alias Sinaloa. Sabemos que hay 2 hombres más muertos cuyas identidades no han sido totalmente establecidas. Dicen que uno de ellos sería su hijo, pero no lo hemos confirmado. Ese trabajo se está desarrollando acá en coordinación con la Fiscalía, dijo el coronel Gelbes. Así pasa la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano, con moderna arquitectura, 3 niveles, 3 y 4 alcobas y amplias zonas comunes, parqueaderos, seguridad y exclusividad. Su apartamento en Ciudad del Campo, en la Villa Casillas, ingresando por La Rochela. Ferglad le atiende en el local 16 de Villacentro o llamando al 672-6767. Más información. 19 sacerdotes fueron separados de la Iglesia Católica y son investigados por supuestos hechos de pederastia cometidos con menores de edad. La Arquidiócesis de Villavicencio lamentó los casos y precisó que 15 religiosos pertenecen a esta jurisdicción y los otros 4 están en Guaviare, Italia y Estados Unidos. El padre Carlos Villabón, director de comunicaciones y canciller de la Arquidiócesis, dijo que se inició un proceso investigativo preliminar y en el que se decidió al cartelán suspender del ejercicio del ministerio sacerdotal a los clérigos implicados. Estamos abandonados y pasando muchas necesidades, señalaron los vendedores ambulantes de Villavicencio. Manifestaron que sin desconocer la buena voluntad del alcalde Felipe Harman y del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, a ellos no les han llegado los auxilios determinados ni los mercados prometidos. No es fácil atender a todos, pero al menos por la radio se nos puede indicar el procedimiento para ser atendidos. Desde cuando se inició la orden de aislamiento hemos estado la mayoría en nuestros hogares, pero nada recibimos, salvo que hayan entregado a otras personas, seguramente con mucha necesidad, pero nada ha llegado para quienes desde hace muchos años trabajamos vendiendo en la calle cacharros, frutas, lotería, periódicos, lustrando zapatos y en menesteres para ganarnos el pan de cada día, manifestaron los ciudadanos que señalaron ser padres de familia y con la presencia de muchas mujeres madres cabeza de hogar, que son las que atraviesan mayores dificultades porque no tienen alimento para sus hijos. 23 minutos para las 8. Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron a 1.485 tras confirmar las autoridades 79 nuevos contagios, así como 3 fallecimientos, lo que eleva a 35 las víctimas mortales en el país. Con 32 casos nuevos, Bogotá se mantiene como la ciudad en la que diariamente se reportan más infectados y concentra 725 contagios de los 1.485 que hay en Colombia. El resto de nuevos casos del boletín del Ministerio de Salud fueron confirmados en Antioquia 22, Valle del Cauca 17, Atlántico 4, Cundinamarca 3 y Meta 1. Con esto, Antioquia, en el noroeste del país, es el segundo departamento con más contagios confirmados. Llegó a 172 infectados, mientras Valle del Cauca, que reportó menos casos en el boletín reciente, sigue siendo el primer departamento en número de contagios después de Bogotá, que ya completa 196. Los 3 nuevos casos confirmados en Cundinamarca se reportaron en los municipios de Cota, Zipaquirá y Tenjo, todos en la periferia de Bogotá. Según el Ministerio de Salud, 2 de ellos se recuperan en casa y una persona se encuentra hospitalizada. El informe detalla además que la persona contagiada en el departamento del Meta es una mujer de 37 años que se recupera también en su casa en Acacías. El Ministerio de Salud también confirmó 3 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas en el país. 2 de ellos fallecieron en Bogotá, un hombre de 85 años y una mujer de 63, mientras que el tercero es un hombre de 43 de la ciudad de Soledad en el Atlántico.
De los 1.485 casos de COVID-19 en Colombia, 591 son importados, 456 relacionados por contacto con personas enfermas y 438 están en estudio para identificar la cadena de transmisión. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. 180 años cumple la capital del departamento del Meta. Gloria a aquella pléyade gloriosa que en un día cualquiera determinó asentarse en este lugar con el propósito de fundar eso que llamaron al principio Gramalote y que ha perdurado durante casi 2 siglos. Gente valiente, gente dinámica, gente inteligente, gente luchadora, gente que combate, gente que trabaja, gente que demuestra su solidez en diferentes campos, integran cosmopolitamente a esta ciudad de Villavicencio, a esta capital del departamento del Meta. Ahora tenemos muchas dificultades, tenemos muchos problemas. A raíz de esta pandemia se acentúan seguramente, pero podemos tener la certeza de que vamos con el empuje y el coraje de los colombianos a salir adelante en esta lucha. Lo que requerimos, sí, es la solidaridad de todas las gentes, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de los viejitos. Estar en nuestras casas, cumplir lo mandado por el señor presidente de la República, por el señor gobernador del Meta, por el señor alcalde de la ciudad y también en todos y cada uno de los 29 municipios, porque es nuestro deber para no contagiarnos, para no expandir el coronavirus que ha matado a tanta gente en el mundo. Y buscar la manera de conformarnos con lo que vaya llegando en la medida de nuestra capacidad, porque los peores días están por llegar. Estamos prácticamente en la parte donde vamos a sufrir mayores consecuencias. Seguramente habrá más muertos, seguramente más contagiados, pero seguramente también mucha gente que va a quedar aliviada totalmente. Hay que continuar cumpliendo la cuarentena a que estamos sometidos. Se va a disparar el desempleo, se va a disparar la miseria, pero todo eso se podrá subsanar si en cada uno de los ciudadanos encontramos a una persona que denuncia a los pícaros, a los ladrones, a aquellos elementos que especialmente metidos en las clases privilegiadas son las que roban al país, porque no son los trabajadores los que se robaron. Por ejemplo, la refinadora allá en Cartagena, no se han robado ellos los dineros de La Guajira, en el departamento de Santander, o lo que se han robado aquí en el Meta. No han sido los trabajadores, han sido aquellos elementos indeseables metidos en las frondas burocráticas del Estado. Y paremos de contar. Hoy recibimos una infausta. Un niño de solo 11 añitos determinó poner fin a su vida. Agobiado, no sabemos por qué. Y como él, seguramente hay otros adolescentes que no han recibido
o no han querido recibir la suficiente afecto o el cariño o la educación o la cultura por parte de sus padres o de sus amigos. Se ha ido otro niño inocente. El dolor para sus padres, para sus amiguitos, es mayúsculo. Pasan su tumba y ojalá que estas situaciones las podamos corregir nosotros, aunque lamentablemente por lo que estamos viendo, por eso que llaman el celular, por eso que llaman las redes sociales, se observan muchas falsas manifestaciones que contradicen el espíritu que pregona, por ejemplo, el Santo Padre, el Papa, cuando ayer en esa homilía desde el Vaticano nos enseña a practicar el servicio a la sociedad, el servicio a la comunidad, a ser solidarios, a ayudar efectivamente al que requiere. Por eso desde estos micrófonos del Noticiero del Llano tenemos que hacer un llamado respetuoso al señor alcalde y a los señores alcaldes de todos los municipios y al señor gobernador y al gobierno central para que las ayudas lleguen efectivamente a quienes las requieren, a quienes la necesitan, a quienes tienen hambre, a quienes tienen angustia, como la reclamación que hicieron ayer por medio de su organización sindical los vendedores ambulantes que están pasando dificultades precisamente porque no han recibido la ayuda requerida en estos momentos de verdadera angustia. El Noticiero del Llano, aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Párate Bueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. La multa económica de medio salario mínimo legal vigente mensual corresponde a 431.900 pesos y será impuesta a quienes salgan a la calle desacatando la restricción. Eder Muñoz, secretario de Movilidad, advirtió que hoy lunes 6 de abril corresponde el pico y cédula cuyos dígitos terminan en 7 y 8. Estas personas pueden salir a realizar sus compras. Si el pico y placa del carro no corresponde con el número de cédula, debe dejar el vehículo en el garaje o parqueadero. Prima el documento de identidad, reiteró el secretario de Movilidad de Villavicencio, Eder Ramos.
Luego del asesinato de 4 personas en confusos hechos, entre ellos 2 policías de la SIJIN en Guamal, un juez con función de control de garantías ordenó la detención domiciliaria a 3 mujeres y un hombre muy cercanos a José Vicente Rivera Mendoza, alias Soldado, quien murió. Son investigados en calidad de encubrimiento o cómplices en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Zulderri Ariza Giraldo, de 40 años, esposa de alias Soldado. Anderson Rivera Beltrán, de 21 años, hijo de alias Soldado. María Paula Mejía Romero, de 23, compañera del hijo de alias Soldado. Nicolás Roberto Mosquera Ariza, de 23 años, hijastro de alias Soldado. Nelvis Julet Rivera Tapia, de 31 años, empleada doméstica. Aún no hay claridad sobre las circunstancias como fueron asesinados el intendente Armando Esteban Rodríguez Gómez, de 40 años, y el patrullero John Jairo Reyes Peña, de 36 años. 7:50 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31-3771, piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información. 20 militares murieron en un presunto ataque yihadista perpetrado contra un campamento de las Fuerzas Armadas malienses en Bamba, localidad junto a la frontera de Mauritania, situada en la cercanía de Motte. Según dijo AF fuente policial, en la región el ataque se produjo a las 4 de la madrugada, cuando el campamento fue atacado desde varios frentes por hombres con armamento ligero y pesado. 9 minutos para las 8. Muy buenos días, señora. Gracias por su llamada. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Adelina Parra Martínez. Estoy llamando de la ciudad de Villavicencio. Resulta que el Banco Agrario es el banco asignado para bonos pensionales. Mi mamá se llama Romelia Martínez y es pensionada de la alcaldía. El día de hoy autorizó a mi esposo para que fuera a cobrar el bono pensional, autorización por escrito, puso la huella, le dio la cédula, y al ir allá no requerían persona de mi madre. O sea, ¿cómo es posible que un adulto mayor que tiene confinamiento, aislamiento hasta el 30 de mayo por el gobierno nacional, los bancos no tomen medidas al respecto y hagan exponer al adulto para ir a cobrar un bono pensional? Eso sucedió en Villacentro, en la sucursal que hay del Banco Agrario de Villavicencio. ¿Qué aducen en el banco para negarle esa solicitud que hace la señora para una reclamación que está autorizada por el propio gobierno nacional? No, dijeron que el banco no había tomado, ellos no tienen en cuenta eso, no han tomado medidas al respecto, y es obligación que el adulto mayor vaya en persona a cobrar su bono pensional. Es el colmo. Así proceden los señores de los bancos con el pobre usuario. 8 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Atención, en nombre de Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recuerda que la presentación de la declaración de renta inició en el mes de abril para todas las personas jurídicas. Asesórese bien, cambie, no olvide que cambiaron las fechas de presentación para los pagos fiscales. Por eso asesórese bien en Consultoría Financiera y Empresarial SAS, donde lo asesoramos financiera y tributariamente. Ubíquenos, llámenos en el 320-236-4464. 320-236-4464. Ahí, en la doctora Olga Patricia Márquez, Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesora financiera y tributariamente. Pues bien, hablar de deporte, seguiré diciendo lo que ha venido pasando en torno a lo que se quiere hacer con las diferentes ligas del fútbol profesional colombiano.
al igual que las ligas del mundo. También se está viendo lo que van a ser los diferentes calendarios. El caso del ciclismo, la Unión Ciclística Internacional, se habla del Tour de Francia, que hasta el momento no ha modificado la fecha. Es el único evento que no ha dicho, que dice que se sostiene la fecha y que muy seguramente se va a hacer ahí. No hay carreras anteriores. La Vuelta a Suiza fue cancelada. El Dauphiné Libéré también fue cancelado. El evento empezaría el 24 de junio y no hay carreras para quienes van a asistir se preparen. A partir del 1 de junio el calendario de la UCI ha manifestado que antes no se puede realizar ningún tipo de evento. Esperaremos a ver qué pasa con toda esta pandemia que tenemos todos los colombianos y el mundo. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. El alcalde de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo, y el gobernador Juan Guillermo Zuluaga pidieron a Ecopetrol y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos respetar la cuarentena y frenar la movilización masiva de trabajadores por las carreteras del Meta. La denuncia fue hecha públicamente por el alcalde de Acacías al mandatario seccional, quien se comunicó con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y con el director de la ANH, José Armando Zamora, para poner en conocimiento lo que consideran un problema para la propagación del coronavirus. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.